Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 3 del taller práctico de Apache Strat 2 desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente framework para Java Enterprise Edition llamado Strat 2. En la clase anterior veíamos cómo se crean los controladores, ¿cierto? Cómo se manejan los resultados, los result, y por supuesto cómo crear y configurar las acciones de nuestro proyecto a través del archivo struts.xml. Ya te voy a enseñar a crearlo con anotaciones, pero en realidad es algo bastante similar. Sin embargo, por ahora, para que avancemos, vamos a ver otro tema que es muy básico, pero que es bueno saber cómo se hace. Me refiero a el tema denominado navegación e implementación del DOM. Bien, primero que todo explicar, yo creo que en realidad no hay que explicar mucho qué es la navegación. Me refiero a que podemos tener varias acciones, ¿cierto? O se pueden entender como vistas, varias vistas, ¿cierto? Y la idea es que podamos navegar entre ellas. Strat te da dos formas, bueno, en realidad hay más, pero hay dos formas como las que son las más usadas. Una de ellas es a través de la creación de links simples, de enlaces simples, o a través de el llamado de actions mediante la implementación de mediante la implementación del core del tags libs, en este caso de Strat. Bien, vamos a ver también cómo le podemos pasar parámetros desde los controladores hacia las vistas y vamos a ver cómo podemos implementar el DOM. Cuando hablamos de DOM, hablamos de una sigla que significa Document Object Model y se refiere a todo lo que tiene que ver con lo que se ejecuta en el navegador, en el cliente en este caso. Me refiero al lenguaje HTML, al lenguaje JavaScript, al lenguaje CSS y eventualmente también XML. ¿Vale? Ok, entonces nada, cerramos rápidamente la presentación. Como siempre, comentarle a las personas que no me conocen que este es mi blog www.cesarcancino.com y respondo una pregunta que siempre me hacen y siempre me van a vivir haciendo, que dice relación con la descarga de los videos. Voy a cerrar esto acá. Al entrar a cada uno de los videos realizados por mí, lo que son de mi autoría, de hecho ahí tienes un enlace que dice mis videos, en cada uno de ellos tienes un link, una pestaña que dice descargas, desde donde te vas a poder bajar un archivo .rar que tiene, primero que todo, el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo ves en YouTube y el código fuente que se trabajó en el mismo video. Es súper importante tener en consideración eso. ¿Vale? Ok, vamos a crear entonces, yo tengo ya preparado un poco lo que vamos a hacer. Vamos a crear un ejemplo acá. Vamos a crear un proyecto nuevo, en este caso Java Web Application. Next. Taller Strats 3 sería esto ya. Next. Elegimos Gladfish, aunque en realidad con Apache Tonka te va a funcionar igual. Ya te comentaba en la clase anterior el problemita que tenía yo. Elegimos acá Strat, no vamos a explicar nada. Sacamos esto acá y find it. Yo creo que más de alguno debe haber probado lo que le sale ahí, ¿cierto? En realidad lo que hace eso es el create a page example, te crea una página de ejemplo, en realidad un controlador y una vista. Bien, vamos a cerrar este index, vamos a crear rápidamente una configuración para nuestro proyecto, en este caso un controlador. Entonces vamos al proyecto, clic derecho, new, Java class, vamos a llamarlo home controller y lo vamos a guardar en un paquete llamado controllers. Bien, nada nuevo. Extendemos acá, ¿cierto? Extends the action support. Ahí está. Action support. Y creamos en este caso el método execute, que sería el primero, ¿cierto? Que vamos a utilizar. Acá le decimos que retorne suce, ¿cierto? Y ya acá no hay nada que explicar. Entonces, con este método vamos a trabajar, vamos a crear la configuración acá dentro del archivo strat.xml. O sea, ya no hay ni que explicarlo, ¿cierto? Creamos acá un package. Esperaba que me lo sugiriera ahí en NetBeans. Package y le decimos acá name space. Acá que cargue desde el namespace slat, ¿cierto? Y copiamos este extends para que extienda todas las funcionalidades propias de Strats. Le damos el nombre acá al paquete, controllers, perfecto, y acá creamos la acción necesaria
y le pasamos los parámetros, en este caso name, class y method. Bien, en name le vamos a decir que se llame home, igual que el ejemplo anterior, y acá decimos controllers.homeController, y acá el método se va a llamar execute. Bien, creamos el result y lo cerramos. Recuerda que si los result en este caso son suces, no es necesario colocarlo acá, lo vamos a probar ahora. Lo vamos a dejar así sin colocarle ningún name. Entonces él entiende por defecto que el result con el que va a trabajar este result es actual. Entonces generamos ya la ruta directa a la vista. En este caso sería /views, aunque ojo, la carpeta no tiene por qué llamarse views. Y le decimos acá home.jsp. En este caso sería JSP. Creamos esa vista, ¿cierto? Acá en web page, creamos la carpeta primero views y vamos a la carpeta acá y creamos entonces el JSP llamado home. Bien, levantamos el proyecto. Bueno, acá podemos cambiar algunas cosas. Por ejemplo, siempre se recomienda checar esto un poco porque está trabajando con HTML5, pues entonces es súper importante eso. Acá, hola, decimos home, por ejemplo, acá y qué sé yo, título home, por ejemplo. Borramos esto acá y ya estamos listos para correr el proyecto. Clic derecho, run o run en este caso, y se debería levantar el proyecto, esperemos. No tengo levantado el chamo, así que no debería tener problemas. Si escribimos acá home, no habría ningún tipo de problema. Bien, vamos a ver algunas cosas acá que tienen que ver con lo que dijimos en la presentación. Cómo hacer una navegación y cómo implementar el Document Object Model. Entonces, vamos a ver también cómo pasar parámetros desde el controlador a la vista. Veamos eso primero. Para manejar parámetros desde el controlador hacia la vista, cada uno de los parámetros los vas a declarar aquí en la clase de controller como un atributo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear el atributo nombre, por ejemplo. En este caso, de tipo string nombre, por ejemplo. Bien, vamos a crear otro private string correo, por ejemplo. Bien, y estos deben tener a lo menos un método getter para poder acceder a ellos, ¿vale? Entonces nos paramos acá, clic derecho, insert code, y agregamos un getter and setters y lo agregamos acá a ambos métodos. Listo, en este caso ahí tenemos get, set nombre, get correo y set correo. En realidad, si solamente vas a ocupar el parámetro para pasarlo desde el controlador hacia la vista, el método setter no es necesario. Entonces lo podemos quitar acá y no deberíamos tener ningún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, ahora si quieres utilizar estos valores, los tienes disponibles en cualquiera de los métodos que tú vayas a crear dentro de cualquiera de las acciones que tú vayas a crear dentro del controlador. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de execute vamos a darle un valor a nombre. This nombre vamos a decir que es igual a César Cancino, por ejemplo. .com. Y le vamos a decir que this.correo sea igual a yo @cesarcancino.com. De esta forma, bueno, acá le borré la letra R. De esta forma ya en este caso la vista está preparada para recibir los parámetros, así tal cual. Probémoslo. Primero, perdón, vamos a ejecutarlo, a ver si te da algún error. Ninguno. Pero para poder recuperar los parámetros acá, lo podríamos hacer de varias formas. Por ejemplo, me refiero a la vista. Voy a colocar acá en un párrafo, por ejemplo, nombre, dos puntos, y podríamos utilizar una expression language en este caso, con un numeral, con un signo de dólar, doble llave, y accedemos acá al valor llamado nombre. Si lo probamos, ahí está, fíjate, nombre, dos puntos, César Cancino. Lo podríamos hacer también para el correo, o lo podríamos colocar acá al lado. Email, dos puntos, y lo mismo, una expression language, y decimos correo, porque así es como se llaman los parámetros acá, se llaman nombre y correo. Entonces ahora si actualizamos, ahí están, fíjate, nombre y correo. Interesante, ¿verdad? Es bastante simple. Sin embargo, no es lo recomendado. Me refiero a que usar esta forma para recuperar los parámetros. ¿Qué es lo que sí es recomendado? Utilizar el core tags libs de Strat. Entonces, vamos a cargarlo acá arriba, por ejemplo.
Estaba pensando en ir a mostrarte la documentación, pero vamos a cargarlo primero acá. Vamos a cargar un tag libs, vamos a usar el prefijo S, que es para struts, y la URI va a ser, no me recuerdo, no creo que acá es slash, y esa es. Esa es la URI que hay que colocarle. Strut-tags. Podríamos buscar esto acá en Google, seguramente nos va a llevar a la documentación oficial de Strat, fíjate, ahí está. Y acá tienes todo lo que eventualmente, aunque esta no es la documentación oficial, vamos a ver. Tag syntax, aquí está. Y aquí sí, fíjate, tienes varios, toda la documentación, ¿cierto?, de los expression language que tú quieras utilizar. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos recibir o procesar estos mismos parámetros, lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir acá un párrafo de nuevo. Vamos a escribir nombre, dos puntos, y ahora vamos a usar el prefijo S. Entonces, escribimos S, dos puntos, y ahora para acceder a algún elemento vamos a utilizar el recurso que se llama property. Bien. No tiene tag de cierre, aunque lo podía generar uno, pero en este caso le vamos a generar un slash solamente al final, y vamos a utilizar su propiedad llamada value. Y aquí le vamos a indicar nombre. Así tal cual. No me recuerdo si hay que colocarlo como expression language o no, vamos a ver. Entonces actualizamos acá, y ahí está, fíjate, nombre, dos puntos, César Cancino, pero ahora cargado desde un tags libs de strat. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos dos formas de hacer exactamente lo mismo. El resultado es el mismo, pero lo que se sugiere dentro de Strat es manejar esta segunda forma a través de, en este caso, el tags libs de Strat. Bien, para el video intenta cargar el correo también, a ver si te resulta. Yo lo voy a hacer ahora. Slash sería email, en este caso. Email, dos puntos, S, property, exactamente tal como lo estás haciendo tú, y decimos acá value y correo. Veamos, actualizamos y excelente. Este tag lib llamado property forma parte del grupo de tags lib llamado de datos. Ya vamos a ver, vamos a dedicar una clase a los tags lib porque tenemos que ver sobre todo los que tienen que ver con formularios. Entonces, por ejemplo, esto también lo podríamos usar de esta manera. Por ejemplo, podríamos usar acá un tag libs s property value, y en lugar de recibir algún parámetro podríamos colocar comillas simple y colocar texto en duro, por decirlo, con ñandú. El ñandú es para validar o verificar de que te van a cargar bien los tildes. Fíjate que le coloqué comillas dentro de comillas, pero tengo comillas dobles afuera, y adentro abrí y cerré comillas simples. Entonces, si actualizamos, fíjate que te carga el texto en duro que le coloqué dentro de la propiedad. Te fijas que es distinto porque acá, como no está dentro de comillas simples, entiende que debe ser un elemento que debiera provenir de alguna parte, ya sea del controlador o de alguna parte. Entonces acá lo mismo con el correo, pero acá es distinto porque acá estás imprimiendo un recurso en la pantalla. ¿Vale? Por ejemplo, ok, no, quiero hacer una cosa, pero lo otro que tenemos que ver ahora es implementación de DOM y de navegación. Entonces vamos a ver primero cómo hacer una navegación. Para eso vamos a crear un par de acciones más. Vamos a crear acá otro action, en este caso public string. Ya sabemos que todos deben retornar suces en general. Entonces, por ejemplo, le vamos a llamar a esta nosotros. Vamos a hacer como una página web normal. El throw exception no es necesario, pero se recomienda en cada una de las vistas. Entonces, o de las acciones, como la quieras llamar. Return sources. Voy a copiar este mismo para colocar otro acá que diga contacto, por ejemplo. Bien, voy a crear acá las acciones. En este caso ya lo sabes hacer. Voy a copiar y pegar acá 1 y 2, ¿cierto? El result lo dejo vacío porque no necesito, aunque perfectamente le podría colocar suces ahí, ¿cierto? Ya lo vimos en el video anterior que funcionó. Entonces este se va a llamar nosotros. El método que va a cargar es nosotros, y la vista también se va a llamar nosotros. Y acá el otro se va a llamar contacto. Perdón. El método se va a llamar contacto, y acá el JSP se va a llamar contacto.
Bien, ¿qué faltaría? Faltaría crear estos dos JSP, el nosotros y el contacto. Lo vamos a hacer inmediatamente. Entonces, vamos acá al proyecto, a View, clic derecho, New, JSP, nosotros, y vamos a crear enseguida el de contacto. Contacto. Bien, podríamos copiar y pegar lo que tenemos en el home para ahorrarnos tiempo. Entonces ahí y ahí. Acá me faltó borrar. Entonces voy a borrar todo lo que tengo aquí para que no tengamos problemas. Y acá vamos a decir título nosotros. Y acá también el title nosotros. Básicamente lo que estoy haciendo es reutilizar todo. Y acá decimos contacto. Y acá título contacto. Tal como estás pensándolo, ¿cierto? Deberíamos borrar esto y dejarlo de esta manera. Entonces ya podríamos perfectamente acceder. Ahora sí, escribimos acá nosotros. Debería cargar la vista nosotros y evidentemente si cargas contacto debería cargar sin ningún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un menú acá en el home para acceder a alguno de estos dos que están acá. Entonces lo vamos a hacer acá a través de una lista ordenada de HTML. Vamos a colocar LI. Y acá hay dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer, bueno, acá yo lo tengo preparado ya. Lo podemos hacer a través de un link simple, ¿verdad? Entonces sería más o menos así. Sería, por ejemplo, S, A, fíjate, y ahí ya tiene la propiedad, en este caso la funcionalidad lista para generar un enlace. Estamos usando el tag list de Struts. Y acá le decimos, por ejemplo, que vaya a home. Este va a ser para home, o nosotros, por ejemplo. Si lo probamos ahora, yo creo que me va a dar un error, es lo más probable. Entonces, o a lo mejor me va a dejar el enlace vacío. Home. Y ahí está, fíjate, carga a nosotros. Y como está vacío, él entiende que tiene que ir a home. Pero fíjate, voy a ver el código fuente de lo que se generó. Y te crea inmediatamente el ahref yendo a home con la URL del proyecto, lo cual es bien interesante. Coloca automáticamente home y le coloca automáticamente también, siendo redundante, el punto action, que es lo que yo te decía en la clase anterior. Eso es porque yo lo dejé vacío. Entonces no es algo recomendado. Una de las cosas que se puede hacer es indicarle la propiedad href. Entonces vamos a indicar acá, por ejemplo, href, y con esto ya inmediatamente le entiende que lo que tú escribas acá es lo que va a tomar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá nosotros. Fíjate que ahora va a cambiar el formato de la URL. Voy a actualizar. Voy a ver el código fuente y ahora derechamente generó nosotros porque estás utilizando la propiedad href. Esto es súper útil cuando, por ejemplo, quieres generar algún enlace de tipo externo. Entonces, aquí le podrías decir que vaya a http google.cl, por ejemplo, .com, ya para que sea más mundial. Y indicarle, por ejemplo, no sé, alguna cosa más. Pero ya en general este tipo de enlaces se usa para eso, para más que todo para ir a enlaces de afuera. Entonces vamos a cargar acá, por ejemplo, text link simple, generalmente usado para enlaces externos, por ejemplo. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos generar una navegación para poder navegar, valga la redundancia, hacia las dos otras acciones que tenemos creadas. Entonces vamos a colocar acá LI y vamos a decir acá S, A, lo cerramos y el primero va a ir a home. Lo podríamos dejar así tal cual, pero ya lo hicimos en delante, ¿cierto? Entendemos que aquí se va a ir a home, pero nos vamos a asegurar a través del uso de la propiedad reservada action. Y aquí le vamos a decir home. Bien, si lo probamos ahora, actualizamos, vamos a ver el código fuente. Fíjate que el primero te lo generó tal cual, pero el segundo, como le indicaste la propiedad action, él entiende que tiene que colocar el nombre del proyecto acá, que esto es súper útil, y luego el nombre de la acción, home, ¿cierto? Y él automáticamente le coloca la palabra action. Esto tiene una propiedad también que se llama, no me recuerdo cómo se llama la propiedad, force at, esa se llama. Vamos a ver acá. Force at scheme host and port, un poco para aprendérsela de memoria, y eso hay que dejarlo en true. ¿Para qué es eso? Para que él te genere la URL de forma absoluta. Mira, voy a actualizar, a simple vista no sucede nada, pero si vamos a ver el código fuente, fíjate la diferencia, me agregó el HTTP, localhost y todo eso.
es súper útil y de hecho es lo recomendado hoy en día. Hoy en día cuando se hacen aplicaciones web se recomienda siempre manejar este tipo de situaciones. Si eres curioso, fíjate también que, por ejemplo, yo pasé, mira, desde el controlador yo pasé un dato que viene con un tilde, ¿te fijas? Lo pasé hacia la vista, ¿cierto? Fíjate cómo te lo renderizó Strat. Me reemplaza los tildes por caracteres de HTML, de cotejamiento de HTML. ¿Te fijas? Un dato también interesante a tener en consideración porque así te va a representar siempre los resultados Strat. Inclusive cuando carguemos datos desde algún motor de persistencia, ya sea un web service, una base de datos donde venga, Strat maneja este estándar, pues que reemplaza cualquier tipo de carácter especial que venga de forma dinámica y lo carga. Entonces ahí inmediatamente me van a decir, oye, pero ¿y los de arriba no los cambió? Exacto, porque el de arriba, recuerda lo cargaste con un expression language, entonces por eso no se hizo el cambio. Es un dato interesante ese a tener en consideración. Bien, ok, voy a crear los otros dos enlaces para nosotros y para contacto. Entonces este va a ir a nosotros y acá el texto va a decir nosotros y acá contacto y contacto. Voy a copiar este menú en las demás acciones y acá en contacto. Bien, para que veamos la navegación, entonces actualizamos y ahí ya vamos a nosotros, fíjate, a contacto, siempre con la palabra reservada action. La convención sugiere que nosotros hagamos eso, ¿te fijas? Y siempre mantener, bueno, yo quise mantener acá el link simple para que veas que lo puedes colocar en cualquier parte. Pero esto ya te da la posibilidad de entender que tienes un entorno de navegación cargado sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? ¿Qué más te puedo comentar? Dentro de los tags también, bueno, no quiero profundizar tanto en el tema de los tags porque nos vamos a marear. Pero básicamente a nivel de implementación de DOM, de manejo de paso de parámetros desde el controlador hacia la vista, se manejan de esta manera. Los puedes recoger ya sea a través de Expression Language. Voy a colocarte el comentario acá porque seguramente te va a pasar el código fuente. Entonces esto sería Expression Language. Y este formato de acá sería tag libs de strats 2. Bien, ya vamos a estudiar en detalle este tags lib porque acá hay varios. Estos, de hecho, te anticipo que estos se denominan tags de datos. Vamos a ver que también hay unos de formularios, de manejo de errores, y hay varios que son bastante útiles. Están también los scope, que ya tenemos que entender también lo que son los scope, pero ya lo vamos a ver en detalle eso más adelante. Y ya con eso vamos a poder ir a ver el trabajo de formularios y validaciones y todo ese tipo de situaciones. Por lo pronto, yo creo que es suficiente. Esta clase la vamos a dejar hasta acá. Menos mal que no tuvimos ningún error. Yo creo que queda bastante claro, ¿cierto? Cómo manejar un sistema de navegación, cómo pasar parámetros y cómo se implementa, cómo se renderiza el DOM a través de una aplicación realizada con Struts. Más de alguno me va a decir, de hecho ya me lo comentó un alumno en la clase anterior, oye César, y están muy básicos los videos. Exacto, tienen que ser básicos porque aquí estamos enseñando desde el principio. No puedo pensar yo que todos ustedes saben, porque de hecho este curso está pensado para gente que nunca ha utilizado Struts. Bien, si tú quieres algo más avanzado, bueno, vas a tener que buscar otro lado por ahora, porque por lo pronto este curso yo creo que no es para ti, amigo mío. Y no voy a dar tu nombre para no, para no meterte en problemas. Así que dejamos esto hasta acá. Cualquier duda, ya saben, me la dejan acá en mi blog www.cesarcancino.com y con mucho gusto los ayudo. Por lo pronto dejamos esto hasta acá. Les dejo a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.